Buenas noches, vamos a conversar en este momento sobre lo que es el glaucoma. El glaucoma en realidad es una enfermedad que también se le conoce como el ladrón de la noche. ¿Por qué? Porque no presenta sintomatología mayores y de pronto resulta que uno pierde la visión. Y normalmente una definición de glaucoma es aquella que se denomina como que es una neuropatía óptica. ¿Por qué neuropatía óptica? Porque en sus inicios se presumía que el glaucoma, cuando hablamos más o menos por los años 50, 60, hasta los 70, se decía que el glaucoma era como consecuencia de la presión ocular elevada. Pero posteriormente se determinó, y en la actualidad se ve así, que el glaucoma puede ser por presión ocular elevada, por presión ocular normal o presión ocular baja. Entonces, por lo tanto, el decir que es únicamente por una alteración de la presión no es glaucoma, ya que la afección del nervio óptico, su deterioro, es lo que va a conducir a una pérdida primero del campo visual y posteriormente que eso, si no es controlado, lleva a la ceguera, ¿no? Entonces, por eso que decimos que es una neuropatía óptica, porque hay varias causas que van a producir deterioro del nervio óptico y no únicamente la presión ocular. Aunque hay dos teorías, ¿no?, por la cual se refiere a que la producción de glaucoma. Uno que es la teoría mecánica, justamente que es porque la presión ocular presiona el nervio óptico y destruye las células ganglionares. Y el otro que es la teoría vascular, que es como consecuencia, se dice, por la falta de irrigación del nervio óptico y como reacción de esa falta de irrigación no hay una nutrición adecuada y por lo tanto produce un deterioro y destrucción también de los nervios, del nervio óptico, que prácticamente lo que es destruido son las células ganglionares, ¿no? Entonces eso es prácticamente la definición de glaucoma. Ahora, ¿cómo se produce el glaucoma? El glaucoma se produce como consecuencia, ¿no?, de una alteración del humor acuoso. ¿Y qué es el humor acuoso? El humor acuoso es una solución que se encuentra ubicado tanto en la cámara anterior como en la cámara posterior y es semejante al plasma sanguíneo. Es semejante con una eh, variación que sus componentes obviamente son muy disminuidos. Y es así que su concentración, por ejemplo, del plasma, ¿no?, que es mayormente agua, un 60%, cosa que en el humor acuoso es del 98% de agua. Y el 2% más que queda está compuesto por proteínas, glucosa, electrolitos, donde el que sobresale son el sodio y el potasio, ¿no? Este líquido se encuentra en la cámara posterior y es como consecuencia del drenaje que producen las células ciliares, ¿no? Los cuerpos ciliares van a producir en el cuerpo de Corpuscle Paccione, van a producir este líquido que se desliza ligeramente de la cámara posterior a través del iris eh, hacia la cámara anterior, ¿no?, para ser después evacuado, ¿no?, o eliminado a través de la malla trabecular y el canal Slem, que esta es la vía, digamos, normal, principal, y la otra vía que es a través de la uveoescleral, que son las dos vías fundamentales por donde se produce la salida del humor acuoso, ¿no? Y entonces esa salida del humor acuoso entra en equilibrio y en balance con la producción del humor acuoso y el que mantiene la presión ocular normal, que va entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Al hablar de la epidemiología, tenemos que hacer conocer que estamos hablando de la causa, quién es el causante, perdón, la epidemiología y la etiología. Estamos hablando de la epidemiología, estamos hablando de la cantidad de pacientes con glaucoma a nivel del mundo y de estos que para este año 2020 la Organización Mundial de la Salud pronostica que van a haber más o menos 80 millones de casos de glaucoma.
De estos que están compuestos con glaucoma de ángulo abierto, ¿no? Que es mayormente en los caucásicos, y de ángulo cerrado, que es en los asiáticos, siendo en predominio de las mujeres a un 70%. Y se dice que en América Latina más o menos va a ser unos 3.900.000 pacientes con glaucoma, de los cuales van a quedar con ceguera. En cuanto a su etiología, ¿no? O sea, la causa, que es lo que está produciendo el glaucoma, es multifactorial. Pero dentro de esto es lo que sobresalen estas causas multifactoriales. Tenemos aquellas que se producen trastornos por diferentes motivos en las diferentes partes del ojo. Y así que tenemos, por ejemplo, el endotelio, cuando esto se altera, debido a las distrofias que se producen en el endotelio, estas patologías son las que van a producir una obstrucción a nivel del canal y por eso la elevación de la presión ocular. El otro elemento va a estar constituido por el cristalino. Cuando el cristalino produce desfoliaciones o como consecuencia de la catarata, ¿no? El cristalino se entumece y se ensancha y también va a producir obstrucción y esta obstrucción lleva a la presión aumentada del humor acuoso debido a que se está produciendo un cierre de la pupila, y entonces el humor acuoso queda secuestrado en la cámara posterior, y que esta es la que ejerce presión sobre el nervio óptico. Vale decir, quedando abierto la cámara anterior. Por eso que decimos acá que el cristalino produce un glaucoma de ángulo abierto. También tenemos la alteración en la retina. Cuando hay desprendimiento de retina, este desprendimiento de retina produce tracción y va a ocasionar también obstrucción. De igual forma, la coroides y el vitrio, cuando se producen unas retracciones y hay neovascularizaciones, o sea, formación de nuevos vasos que van justamente a cerrar los canales tanto de Schlemm y como también a nivel de uveoescleral, ¿no? Estas son fundamentalmente las causas que van a producir el glaucoma. Y obviamente tenemos después también otros motivos que van a estar produciendo, como son los accidentes, eh, y como consecuencia de esto vamos a tener nosotros, como vamos a ver más adelante, la clasificación del glaucoma. En cuanto a cómo se produce el glaucoma, hemos dicho que es una de las causas es la presión ocular. Y esta presión ocular que tiene un equilibrio entre el drenaje eh, del humor acuoso de los corpúsculos de Paccione y la salida a través de la vía uveoscleral o la vía trabecular, el canal de Schlemm. Esta presión, ¿no? Tiene un drenaje que mantiene el equilibrio entre la salida, entre la producción y la salida del humor acuoso. Su valor normal está entre 10 y 20 milímetros de mercurio, el que también hay una forma de determinarlo, ¿no? Que vamos a ver cuando hagamos el diagnóstico por medio de la tonometría, y ya veremos también que hay otra forma. En cuanto a la sintomatología, ¿no? Donde vamos a ver los signos y síntomas, vamos a ver más más que va a depender del tipo de glaucoma, porque tenemos el glaucoma agudo eh, y el glaucoma crónico. El agudo es aquel que se presenta en las 24 horas, y si este glaucoma no es tratado, es el que produce la ceguera. En cambio, el glaucoma es aquel que se lleva por largo tiempo, por años, y que obviamente también, si no se controla, va a producir la ceguera. Pero ¿cuál es la diferencia de esos dos? La diferencia está uno en el tiempo. El agudo es, como decía, 24 horas. ¿Y qué produce? Produce un ojo rojo, un enrojecimiento total, ¿no? Hay dolor intenso y el globo ocular se pone más duro, ¿no? Y los vasos están mayormente dilatados. En cambio, en el glaucoma crónico, acá lo que se presenta es una leve disminución de agudeza visual, y eso debido al edema que se produce en la córnea.
Y después un dolor leve también, que muchas veces lo confunden con una cefalea, así lo combate con analgésicos, y esa es la causa que va progresando y no se dan cuenta del daño que está produciendo esta presión ocular. Y obviamente el glaucoma disminuye el campo visual. Entonces recién cuando se tropiezan se dan cuenta que hay un problema del daño. El glaucoma se puede clasificar de diferentes maneras, ¿no? Es por decimos que tenemos la clasificación que puede desde el punto de vista anatómico, y es donde tenemos el glaucoma de ángulo cerrado y ángulo abierto. Podemos clasificarlo como glaucoma primario, es aquel que se produce y no se sabe la causa. Y el glaucoma secundario, aquel que se sabe la causa. Y pues también podemos clasificarlo por su etiología y su carácter clínico, donde decimos agudo o crónico, ¿no? Y hablando fundamentalmente del glaucoma primario, es el que produce el glaucoma primario de ángulo abierto, el glaucoma primario de ángulo cerrado y el glaucoma congénito. Y en cuanto al glaucoma secundario, acá sí tenemos el glaucoma inflamatorio. Este glaucoma inflamatorio es el que va a producir un bloqueo a través de la pupila debido a las sinergias que se producen por el mismo proceso inflamatorio en el iris. Después tenemos el glaucoma traumático. El glaucoma traumático, que puede ser por dos causas: una forma de contusión, un trauma contusivo, que es un golpe seco, y produciendo este golpe muchas veces desgarro en el cuerpo ciliar o produciendo un sangrado, lo que va a producir la obstrucción. Y también puede ser por una penetración, ¿no?, con un objeto cortante que produce ruptura o daño en el globo ocular, y esto va a producir cicatriz y desgarros que producen daño y alteración. Después tenemos el glaucoma neovascular. El neovascular es por la formación de vasos nuevos, y estos vasos nuevos son los que van a bloquear fundamentalmente la vía trabecular del canal de Lem y evitando que se llama la salida del humor acuoso. El otro tenemos el glaucoma pigmentario, que es como consecuencia, justamente el nombre dice pigmentario porque es por pigmentos que se producen del iris, ¿no? El pigmento que está formado por melanina. Estas glándulas de melanina se caen y van a la circulación y obstruyen el sistema de drenaje, es decir, el canal de Gillen, la malla trabecular, y como consecuencia producen mayor opción. Después tenemos el otro glaucoma, el pseudo fáquico. El pseudofáquico es aquel que se produce como consecuencia de las cirugías de catarata, eh, y sobre todo en las cataratas que se realizan las extracapsulares. Con el corte se produce un trauma, y este trauma muchas veces produce obstrucción o alteración también en el canal de drenaje. Eh, Después tenemos el glaucoma de pseudofoliación, ¿no?, que es como consecuencia de una alteración en el cristalino, de igual que el facolítico, también como consecuencia de alteración en el cristalino. En el pseudofoliativo, que las células epiteliales empiezan a desprenderse, a descamarse y van a producir una obstrucción. Y en el facolítico, justamente, el lente va a producir obstrucción al canal y produce un cierre de este canal. Entre los factores de riesgo tenemos primero, que es la edad. Todos los mayores de 40 años tienen la posibilidad de tener glaucoma. El otro tenemos el factor hereditario, para decir es familiar, donde se transmiten de generación a generación por una cuestión netamente genética. Y en cuanto a la raza, también tenemos predominio de los afroamericanos o hispanos, quienes tienen predominancia a tener este glaucoma. El otro factor es el trauma ocular, este trauma que puede ser por accidentes de tránsito, accidentes cotidianos, peleas, riñas, etc. Y los problemas refractivos, como el caso de la miopía, quienes tienen miopías altas fundamentalmente tienen tendencia a tener glaucoma. Los pacientes diabéticos con una complicación que se da es glaucoma. Y el consumo de corticoides, aquellos pacientes que consumen constantemente corticoides o en exceso,
también van a producir glaucoma. Y por último, el factor de riesgo, aquellos pacientes añosos, carataratosos que llevan a glaucoma. En el diagnóstico lo primero que tenemos que ver los antecedentes familiares para ver el componente heredofamiliar. Este es el que nos indica ya si hay presencia de glaucoma. Después tenemos ya el segundo, que es la agudeza visual, y en el cual vamos a determinar que él dice que estaba viendo muy bien y que de pronto empezaba a disminuir su agudeza, pero levemente. Aquel que veía 20-20 desciende a 20-25 o 20-30, y eso debido a que se está produciendo un edema a nivel corneal. Después tenemos la tonometría, que es la medida de la presión intraocular. Y acá hay una cuestión importante que yo cuando a los alumnos de medicina les digo, el médico peruano tiene que estar preparado. Si no tienen tonómetro, pero hay que aprender a manejar lo que es la palpación. Y yo le digo el denómetro. Y entonces con el dedo uno puede tocar el globo ocular y ver si está duro, está blando o está muy flácido. Y eso nos indica más o menos el estado de la presión, si está elevada o no. Y el otro, el fondo de ojo. En el fondo de ojo, que tenemos que dilatar la pupila para ver en el fondo, ¿qué vamos a ver? En el fondo vamos a ver cómo está el nervio óptico. Y dentro del nervio óptico, cómo está el disco óptico y la papila óptica. Y la papila óptica normalmente es de 0 a 3. Si esa está aumentada entre mayor de 3 y menor de 6, hablamos de sospecha de glaucoma. Pero si está aumentada mayor de 6, ya decimos que netamente hay glaucoma. Y de igual forma el campo visual. El campo visual, que vamos a ver el perimetraje, ¿no? Que podemos hacerlo si no tenemos un campímetro, tenemos un campímetro automático, que vamos a hacer una confrontación. Y esta confrontación nos va a dar una idea si el campo visual está reducido o no. Donde decimos si el campo visual está reducido menos del 20%, entonces también estamos hablando de glaucoma. Entonces, esos son los parámetros para hacer el diagnóstico del glaucoma. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es para conservar y evitar que esto avance y lleve a la ceguera. Y para eso tenemos medicamentos simpático-miméticos, que son los que van a ayudar a salir el humor acuoso, ¿no? A través del malla trabecular, canal SLEM o huevo escleral. Y tenemos acá los simpáticos miméticos que producen midriasis, y esto van a producir cuando el glaucoma es de ángulo abierto. Entonces la pupila está cerrada, entonces estos dilatan la pupila y sale el humor acuoso de la cámara posterior hacia la malla trabecular. Y los parasimpáticos miméticos, que van a producir miosis, esto cuando el ángulo está cerrado, ¿no? Va a ser que los músculos se relajen, están contraídos, se van a relajar, y por lo tanto va a abrir el canal y va a producir la salida hacia afuera. Eso para eliminar el humor acuoso. Pero también tenemos otra forma, que es para impedir que se forme humor acuoso, o sea, evitar que se vayan formando. Es como cerrar el caño. Y para eso tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica, que van a ser sustancias que van a inhibir la formación del humor acuoso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la trozoamida, ¿no? La dorsolamida, que van a ayudar a que no se forme el humor acuoso. Y en cuanto a los eh, fármacos que van a ayudar a eliminar, tenemos análogos de la prostaglandina, como por ejemplo el ladonopros, que ayuda a eliminar el humor acuoso. Desde el punto de vista quirúrgico, el tratamiento de la es la trabeculoplastía, que consiste en abrir el canal trabecular, o sea, el canal del len cuando está obstruido, ¿no? Se hace un corte a nivel del limbo cerebrocornal y se llega hasta el canal, desobstruyendo y permitiendo la salida del humor acuoso. Antiguamente se hacía con cortes en forma escalonada. Hoy día se puede hacer eso a través de rayo láser, ¿no? Y se emplea el láser argón. Después tenemos la trabeculectomía, que también se hace cuando el glaucoma es de ángulo abierto. Entonces, ¿qué significa esto? Que la pupila está muy pequeña. Entonces, lateralmente en cada lado se hace un corte con rayo láser, lo que se llama trabeculectomía. Y después la ciclofotocoagulación, ¿no? Que también se hace con láser. Cuando se llama hay neovascularización, entonces hay que cerrar estos vasos para que no sigan cerrando el canal. Y por último tenemos la aplicación de válvulas, que van a ayudar
a eliminar el humor acuoso, y estas válvulas se colocan en la cámara anterior del humor, la cámara anterior del ojo, pero con conexión debajo de la conjuntiva vulvar, donde va a estar extrayéndose el líquido del humor de la cámara anterior a través de la válvula para que sea drenaje de esta manera. De esto hay varios tipos de válvulas y el más utilizado es la válvula de Aumet, ¿no? Donde se realizan con unos implantes como en el caso de Pernau. Entonces, estos son los tratamientos que se realizan en el glaucoma, y con esto doy por terminada la conferencia.